La primera característica de la vida espiritual es ese movimiento continuo que estuvimos viendo y reflexionando desde el aislamiento a la soledad. Y durante estas 7 entregas anteriores del taller de espiritualidad estuvimos reflexionando acerca de esto. La segunda, que creo que es igualmente importante, es el movimiento por el que la hostilidad se convierte en hospitalidad. Es el movimiento que nos lleva al cambio de nuestra relación con nosotros mismos y que puede cosechar una relación siempre nueva con Dios y con los hermanos. El llegar hasta nuestra intimidad nos lleva a abrirnos, a acercarnos a una muchedumbre de extraños y extrañas que encontramos en el camino de la vida. En un mundo poblado de gente que se extraña y a veces, ¿cómo decirlo? A veces extranjeros de su propio pasado, extranjeros de su propia cultura, extranjeros de su país, extranjeros de sus vecinos, extranjeros de los amigos, de la familia, del yo íntimo y a veces hasta de Dios. Asistimos, creo que muy profundamente en nuestros días, a una búsqueda dolorosa de un lugar hospitalario donde la vida pueda ser vivida sin temor y donde se pueda encontrar una comunidad donde hacernos hermanos. Y aunque muchos, y les digo, la verdad me atrevería a decir la mayor parte de los extraños de este mundo sean víctimas de una hostilidad, o sea, una hostilidad generada por el temor, cuando uno vive un camino en Dios y en el Espíritu, es posible para todos y para todas, y creo que es algo obligatorio para los cristianos, ofrecer en nuestra vida y en nuestro corazón un espacio abierto y hospitalario donde el que es distinto, donde el que es extraño, donde el que es diferente puede despojarse de esa distancia y llegar a ser un hermano, una hermana nuestra. Este segundo movimiento, que va desde la hostilidad a la hospitalidad, es un camino arduo, un camino difícil, un camino complejo y lleno de dificultades. Digo, en el momento en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, no está cada vez más llena de personas que tienen miedo. Asistimos a un fenómeno social que es el del temor, que están de personas, de hermanos, de hombres, de mujeres que están siempre a la defensiva, que están en una actitud de agresión constante, como agarrándose ansiosamente a lo que poseen, que tienden a ver con desconfianza todo lo que los rodea, el mundo que los rodea, en que están siempre esperando la aparición del enemigo, la aparición del que te va a hacer una especie de paranoia colectiva, de buscar un enemigo, de estar buscando siempre segundas intenciones, con el que me voy a encontrar y con que seguramente me va a hacer mal. Ese sentimiento de paranoia muchas veces deteriora nuestra calidad espiritual y deteriora sobre todo el vínculo fraterno, la posibilidad de construir una verdadera y auténtica comunidad.
Y sin embargo, nuestra vocación es esta: convertir a todo aquel que es el enemigo, entre comillas. En latín es el hostes, significa el hostil, transformarlo, que ese al cual yo siento como hostil, transformarlo en huésped. En latín el hósped, hospes. Hósped significa en el huésped, en el invitado, en la invitada, creando el espacio libre y sin miedo para que puedan hacer y experimentar la fraternidad que crea en medio de nosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hacemos una primera mirada, la palabra hospitalidad, uno lo puede pensar como una cierta cortesía de convivencia, como una reunión a la hora del mate, como una conversación amable o como una atmósfera, como decirles, de sociabilidad. Y yo creo que este debe ser probablemente en que nuestra mentalidad y nuestra forma de vivir hemos perdido el concepto verdadero de hospitalidad, y sobre todo que el concepto de espiritualidad sobre todo ha perdido su fuerza y se usa muy seguido en un lugar donde ¿qué puede uno esperar? Y esperar una especie de espiritualidad, de piedad más o menos aguada, que una búsqueda seria de una espiritualidad cristiana que sea auténtica. No obstante, si hay un concepto que merece ser traído a su profundidad original y a toda la fuerza que éste tiene, es el de la hospitalidad, porque se trata de uno de los conceptos bíblicos más profundos y más ricos, y que es capaz de ampliar y profundizar nuestra mirada en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Cuando uno recorre los eventos y los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no solo nos dicen lo grave que es la obligación de recibir bien al extraño. Acuérdense que dice muchas veces en el Pentateuco, en lo que llaman los judíos la ley o la Torah: no maltratarás al extranjero, recibirás al extranjero, recuerda que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Esa obligación de recibir bien al extraño en la propia casa, sino que también a través de los relatos bíblicos descubrimos que los invitados traen consigo dones preciosos que están ansiosos de mostrar al que los recibe, al que es hospitalario. Por ejemplo, los 3 forasteros, los 3 hombres que son recibidos en Mambré por Abraham, y a los que Abraham les ofreció agua, pan y un ternero gordo, se terminan mostrando, revelando como mensajeros de Dios y como el Dios mismo, y le anuncian que Sara, su mujer, le va a dar a luz un hijo. Esto lo encontramos en Génesis 18, del 1 al 15. Por otro lado, cuando la viuda de Sarepta le ofrece alimento y bebida a Elías, este termina revelándose, mostrándose como hombre de Dios, ofreciéndole una abundancia de harina y de aceite, y le termina resucitando el hijo. Esto lo pueden encontrar, si quieren ver, en primer libro de Reyes, capítulo 17, del 9 al 24. Cuando los 2 peregrinos de Maús invitan a ese extraño que se les había unido en el camino a pasar la noche, cuando parte el pan, se hace reconocer como Señor y Salvador. Lo pueden encontrar en Lucas 24, del 13 al 35.
Y podríamos citar infinidad de cosas. Yo después voy a dar algunas citas más sobre este tema, porque el tema de la hospitalidad para todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es un tema esencial. Pero no solo se trata de ser hospitalario, sino que vamos a tener que profundizar en el tema mucho más. No solamente es que recibo a alguien en mi casa y soy amable, atento y educado, no solamente la cordialidad, sino que es una actitud espiritual y una actitud de vida frente a cada persona, hombre o mujer, con el cual yo me encuentro en mi vida. En el momento en que la hostilidad se convierte en hospitalidad, el extraño, el diferente, los que dan miedo, en ese momento en que se vuelven invitados, siempre están revelando y revelándonos a cada uno de nosotros esas promesas, revelándonos a nosotros que hospedamos, eso, la gracia, el regalo que llevan con ellos. Cuando pasa eso, y eso lo podemos buscar en toda la palabra de Dios, efectivamente, la distinción entre el que recibe, entre el que hospeda y el que es recibido, y el que es hospedado, esa distinción se revela como algo tan artificial y se desvanece en el aire en el reconocimiento de una unidad que se empieza a descubrir. Las historias bíblicas nos ayudan a darnos cuenta de que la hospitalidad es una virtud importante, pero sobre todo que en el contexto de la hospitalidad, el que hospeda y el que es hospedado, el invitado, pueden mostrarse, revelarse mutuamente como regalos preciosos que pueden crear una vida nueva. En los últimos 40 años, la psicología ha contribuido de una manera muy importante a la comprensión del tema de las relaciones interpersonales. No solo los psiquiatras y los psicólogos, sino también los asistentes sociales, los psicólogos laborales, los ministros de culto, los sacerdotes y todos los que se dedican a profesiones asistenciales, a profesiones de humanismo, de trato con las personas, han hecho uso de estos nuevos conocimientos que han sido importantes y en buen grado. Pero también puede ser que muchas veces algunos de nosotros nos hemos dejado impresionar tanto por los nuevos descubrimientos que hemos perdido de vista la enorme riqueza que está contenida en ese concepto antiguo, valioso, que es el de la espiritualidad, de la hospitalidad. El concepto de hospitalidad, yo creo que podría darnos una nueva dimensión, una nueva comprensión de una relación profunda, beneficiosa, y una forma de comunión, de comunidad nueva, creativa, sobre todo cuando vivimos en un mundo que sufre de dos males. El primer mal es la alienación. La alienación quiere decir vivir, viene de alguien, de vivir fuera de uno mismo. Vivimos tan volcados hacia afuera, tan en las redes, tan esto, tan lo otro, tan en las noticias, tan que sabemos cómo come, duerme y se acuesta nuestra estrella favorita, pero no sabemos ni cómo comemos ni dormimos nosotros. Eso es vivir alienados. Como decía alguna vez un tema de la Versuit, dice, nos hemos ido, las palabras nos han llevado tan lejos de nosotros mismos. Y es cierto. Creo que hemos terminado yéndonos, estamos alienados fuera de nosotros mismos y a veces sin darnos cuenta y sin conectarnos con nuestro propio mundo, nuestra propia realidad
no hemos superado el aislamiento y mucho menos podemos llegar a la hospitalidad. Y lo segundo es el extrañamiento. El extrañamiento es como vivir en un mundo donde todos y todas son extraños y todos nos sentimos extraños los unos de los otros, desconfiando siempre, con una actitud de vivir en guardia, sin podernos relajar nunca frente a nadie y frente a nada. Por eso yo creo que en este sentido hablar en este taller de espiritualidad, de hospitalidad, no tiene que limitarse solo en un sentido muy literal a recibir a un extraño, aunque eso es importante y no hay que olvidarlo ni descuidarlo, sino como una actitud fundamental hacia nuestros hermanos y que es susceptible de expresarse de muchísimos modos. Quisiera de alguna manera invitarlos a penetrar en estos conceptos, a revisar los textos bíblicos para poder seguir profundizando, Dios mediante, la semana próxima en el tema de superar la hostilidad para recuperar la hospitalidad como un movimiento de crecimiento espiritual en el Espíritu Santo.